Hola, vamos a realizar otro formulario. Vamos a comenzar con el diseño. Este se llama FRM Registro Tratamiento. Este se encargará de hacer el registro de las consultas médicas. El momento en el que el doctor coincide con el paciente, le hace la evaluación y luego viene a través de esta aplicación, registra el diagnóstico, el tratamiento y los comentarios. El formulario está dividido a través de controles contenedores, Groupbox sobre todo. Tiene varias fases. Aquí en esta primera que vamos a ir aplicando están los datos del paciente. Al ingresar el ID o el DNI, acá lo digitamos y hacemos la búsqueda. Entonces nos va a mostrar la información del paciente. Si por alguna razón no recordamos el ID o el DNI del paciente, entonces vamos a hacer clic en este botón, consultar todo, donde nos va a llamar o nos va a llevar al formulario de consultar pacientes. Allá podemos hacer búsqueda por nombre o por apellidos para encontrar más fácil el dato que anda, en este caso el ID o el DNI. Ya sabemos los nombres en las propiedades. En este primer group box tenemos estos dos controles que son radio buttons. Este se llama RB1. Aquí básicamente las propiedades que le vamos a cambiar es la propiedad text. A este le colocamos ID y al otro le colocamos DNI. Y también las propiedades nombre de cada uno. El primero se va a llamar RB1 y el segundo RB2. Tenemos un cuadro de texto que es donde vamos a digitar la búsqueda. Este TXT buscar es el nombre que le vamos a asignar. Solo esa propiedad le cambiamos. Ahí lo ajusta más o menos al tamaño. Tenemos también dos botones. El primer botón se llama BTN buscar y en la propiedad text le vamos a modificar para que diga buscar el título. El otro botón, ahí le vamos a decir consultar. Consultar todo, dice acá, podemos modificar ese nombre y podemos decir consultar pacientes. Así, mejor, creo que queda mejor. Y eso, dentro del otro group box, todos estos controles dentro del group box están desactivados, los que están dentro. Aquí tenemos un cuadro de texto, 2, 3, 4, 5 cuadros de texto. Para que se muestren de esta forma, entonces vamos a modificar en cada uno la propiedad read only, ya la vamos a mostrar aquí. Entonces normalmente la propiedad aparece en falso, este significa solo lectura. Entonces lo pasamos a verdadero. Entonces al estar en verdadero significa que solo puede ver. Ahí no se puede entrar y modificar o ingresar valores en este cuadro de texto. Este valor lo puede cambiar a todos al mismo tiempo. Mantenga la tecla Shift presionada y haga clic sobre cada cuadro de texto que está acá y luego busca la propiedad y le cambia el valor. De falso a verdadero, debe quedar en verdadero. También vamos a modificar el nombre de cada control de cada cuadro de texto. A este primero le asignamos TXT nombre, al segundo TXT ID, al siguiente cuadro de texto TXT DNI, al siguiente cuadro de texto TXT TEL y al último cuadro de texto de este group box TXT edad. De esta forma, entonces personalizamos este primer segmento. Ahora entramos a la sección de detalles. Aquí este es un group box y estos que no les expliqué acá son etiquetas, label. Modifiquen la propiedad text de cada uno de ellos. El nombre pues no lo vamos a estar ocupando, así lo pueden dejar. Tenemos acá también 3 rich text box y 3 etiquetas. El nombre de estos rich text box sí lo vamos a cambiar. Se los muestro aquí. El primero, RTXT diac. El segundo, RTXT trat, de tratamiento. Y este otro se va a llamar RTXT comment. Son controles muy parecidos a los cuadros de texto, pero se diferencian porque podemos digitar varias líneas de texto en el mismo. En el siguiente segmento, más abajo, tenemos otro group box. Esta sección es muy parecida a la donde ingresamos los datos del paciente, tiene que ver con los datos del médico. Y acá tenemos un cuadro de texto. A este no le hemos cambiado el nombre, se lo vamos a cambiar ahorita. Le vamos a escribir TXT buscar 2, porque ya hay un TXT buscar. Entonces a este le vamos a colocar buscar 2. Y lo mismo acá, miren, el nombre de este sería BTN buscar 2. Entonces acá se ingresa el ID del médico y acá nos mostraría el nombre del médico. Tenemos un segmento más que sería los botones. Para los botones, este sí es un panel. En los group box, se me olvidó mencionarles que le van cambiando la propiedad text para que ponerle el título a estos que tienen títulos. Datos del paciente, a la otra le dan detalles. Esta es una propiedad text de cada uno de ellos. Entonces acá mencionábamos que comenzamos con el panel. Le modificamos al panel la propiedad border. Aquí está. Y elegimos FISEC 3D, perdón. Esta le da un efecto 3D. Aquí lo podemos ver diferente, pero si usted gusta puede cambiarlo también y utilizar otra de las opciones. Tenemos
5 botones. El primero con título registrar, el otro vista previa, imprimir, cancelar y cerrar. A este le vamos a llamar btn registrar. Entonces, modificamos su propiedad donde ve el nombre, name. El siguiente es btn vista previa. El siguiente es btn imprimir. El siguiente btn cancelar y btn cerrar. Ajuste el tamaño más o menos para que ocupen el espacio correcto dentro del groupbox. O perdón, dentro del panel. Bien, este es el diseño. Ahora vamos a proceder a la etapa de codificación. Primero nos vamos a centrar en obtener los datos del paciente. Entonces aquí vamos a seleccionar y de acuerdo a esa selección digitamos y luego buscar para que acá nos muestre esos datos. Ok, vamos a iniciar estableciendo o poniendo en uso la librería MySQL. Entonces acá debemos de agregar mysql.data.mysql_client. Es fundamental porque si no, no vamos a tener acceso a las clases que necesitamos en esta aplicación. Después de cerciorarnos de esto, de agregarlo, acá vamos a declarar estas variables que casi en todos los formularios lo hacemos. Del tipo MySQL Data Reader, declaramos a tabla. Puede llevar cualquier nombre, pero estamos trabajando con este. Usted puede cambiarlo si desea. Y lo iniciamos con el valor de null. Es recomendable iniciarla con un valor, entonces por defecto le ponemos nulo, que inicia así. También una variable a la que le llamamos SQL, que es de tipo cadena, y la iniciamos con un valor vacío. Esta variable cumple la función de ejecutar o de almacenar las consultas de selección para pasarla como parámetro y esta ser tomada a través de la clase datos y ejecutarse en el lado del servidor. Y también necesitamos a la clase datos. Entonces, la variable sedat hereda las funciones y procedimientos que hicimos en la clase datos. Esto lo hicimos al principio, por si ya se le olvidó o no lo recuerda, aquí lo tenemos en esta clase. En la carpeta clases tenemos esta, que contiene la función de conectar, el procedimiento conectar, el procedimiento sentencias y la función consulta. Después de tener estas variables, entonces, vamos a buscar el código, aquí está. Tendríamos que programar en el botón buscar, pero también esto es muy importante, en el evento load. Este se activa automáticamente cuando a través del diseño ejecutamos, sobre todo en esta parte, donde ve el título del formulario, automáticamente se abre el evento cargar y le decimos que conecte con la base de datos, llamamos al procedimiento conectar. Entonces, en cuanto nosotros ejecutamos o se ejecuta este formulario, lo primero que hace es conectarse a la base de datos. En este botón buscar, que para abrirlo usted hace lo mismo desde acá. Desde el diseño hace un doble clic en buscar aquí, en este específicamente, y nos va a llevar hasta acá. Muy bien, la estructura de este código lo presentamos de esta manera, lo vamos a ir explicando. Primero preguntamos si digitó datos en txt buscar. Es la primera condición, para que no mande a buscar por gusto, no haga o no ejecute el procedimiento. Es la primera pregunta. Entonces aquí le decimos que cuente si hay caracteres, cuántos hay en ese cuadro de texto donde se digita el ID o el DNI del paciente. Entonces, si a un caso no digitara, entonces acá nos mostraría este mensaje: digite un valor para la búsqueda. Esto es lo primero que tiene que hacer. Vamos a quitar esto ahorita. Así. Esto es lo primero. Hacemos esa pregunta, de lo contrario, entonces, que muestre este mensaje. Una vez dentro de esta condición acá, entonces marcamos que ahí va esa estructura. Si es cierto que sí digitó, entonces vamos a preguntar si hay seleccionada, si la opción donde escribimos o donde está el ID está seleccionada, o si el radio button 2 está seleccionado. Si ninguno de estos dos está seleccionado, entonces nos mostraría un mensaje que dice seleccione una opción de búsqueda. En el caso que la selección de búsqueda seleccionada, sea ID, entonces acá iría el siguiente código. Hacemos una consulta de selección. Lo primero, le decimos que seleccione todos los campos de la tabla paciente siempre y cuando el ID del paciente sea igual al que digitamos en el cuadro de texto txt buscar. De esta manera. Lo pasamos acá. Le decimos que lo lleve hasta el lado del servidor, que ejecute la función consulta. Aquí le pasamos el parámetro SQL, que contiene la consulta de selección. Y el resultado que obtenga lo deposita en la variable tabla o el identificador tabla, que es un objeto del tipo MySQL Data Reader, es decir, un objeto que tiene filas y columnas, una tabla temporal. Luego acá nos aseguramos y la condición es la siguiente: si la tabla es distinto de null, es decir, si contiene datos, entonces acá le vamos a decir que lea el registro. Es un dato único, una sola fila que nos va a traer porque la búsqueda es por el ID, que es un campo único. Y le pasamos al txt nombre, al cuadro de texto nombre, .text, acá le pasamos el nombre y el apellido. Aquí lo concatenamos o lo unimos. Digita el nombre, después crea un espacio, entre comillas, para que no salga junto el nombre y el apellido, y luego
digita el apellido o lo muestra, no lo digita, lo muestra en el cuadro de texto TXT el nombre. Luego, donde ve el ID, hacemos lo mismo, le pasamos el ID, que está normalmente en el primer campo, por eso acá dice tabla 0. Le pasamos también en este caso el DNI, el teléfono que es el penúltimo campo de la tabla, por eso aquí está en el número 6, tiene 8 campos, y si contamos del 0 al 8, serían 7, entonces este es el penúltimo. Luego, ¿qué hacemos con el campo de tipo fecha, donde va la fecha de nacimiento? Este se lo pasamos a una variable, por eso la declaramos como de tipo fecha. La variable se llama fecha 1. Y lo primero que hacemos es convertir. Con la función convert utilizamos la clase toDataTime para que el valor que viene de la tabla pacientes, que es un valor de tipo fecha, pero como acá le colocamos toString, ya se pasa a cadena, le decimos que lo convierta a fecha. Entonces de esa forma le pasamos la fecha de nacimiento a esta variable. ¿Y qué hacemos en la siguiente línea acá, en esta línea de código? Aquí calculamos la edad. ¿Cómo? Le decimos que esta clase DataTime, que tiene un montón de funciones, le estamos diciendo que a la fecha actual, que nos muestre la fecha actual y que de la fecha actual tome el año. Y luego le restamos a la fecha de nacimiento, que también le decimos que tome el año. En este caso, es como que si le estuviéramos diciendo, vaya, por ejemplo, aquí tendríamos 2024 menos el año de la fecha en que nació este paciente. Y al final mostramos en el cuadro de texto donde va la edad, justamente ese cálculo, ya la edad en sí, nos mostraría en valor entero. Y acá tenemos que cerramos el objeto, porque siempre hay que cerrar, ¿no? Este mismo código iría en el caso de que la búsqueda sea por DNI. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Es copiarlo. Esta parte, ¿no? Desde acá arriba. Lo copiamos y lo pegamos acá. Justamente, de lo contrario, donde digas si seleccionó que la búsqueda es por DNI, entonces acá. Y aquí vamos a hacer el cambio, vamos a decir que busque por DNI. Y listo, básicamente solo ese es el cambio que tenemos que hacer. Vamos a comprobarlo, vamos a hacer una prueba de escritorio. Y vamos a ingresar una búsqueda por ID, que es un dato que manejamos, por ejemplo. Vamos a decirle que busque. Y ahí tenemos, miren, los datos del paciente. Y la edad, acá está la edad, porque calculamos la edad. También podemos buscar por el DNI del paciente. Y miren, también nos muestra el resultado. Dependiendo de la selección que hagamos acá, tenemos dos ID y DNI. Pero en caso que llegue un paciente y no se acuerde de su ID y ni de su DNI, entonces vamos a tener esta opción de consultar paciente, donde va a llamar al formulario de consulta de paciente. Y ahí podemos hacer búsqueda por nombre, por apellido, para obtener ese dato. Ahora vamos a programar en este botón BTN consultar pacientes, el formulario se llama BTN buscar. Hacemos doble clic. La función de este botón va a ser llamar al formulario consulta de pacientes. Entonces acá primero vamos a decir formulario consulta paciente. Asignamos el identificador F1 para que herede todo lo que tiene el formulario consulta pacientes, y aquí creamos la nueva instancia de este formulario de consulta paciente. Y luego lo que vamos a hacer es decirle que muestre el formulario, que en este caso vamos a utilizar show dialog para que lo muestre como un cuadro de diálogo. Es decir, que cuando lo llame nos regrese al formulario del registro de médico, mientras no cierre el formulario consulta paciente. No va a poder volver al anterior. Vamos a ejecutarlo. Y cuando hagamos clic en consultar paciente, entonces lo que va a hacer es que nos va a llamar al formulario de consulta paciente para que nosotros, por ejemplo, busquemos el nombre. A través del nombre vamos a buscar a alguien que se llame José. Y miren, ahí nos da una búsqueda de todos los que se llaman José. En esta lista nosotros buscamos el paciente y podemos su ID, podemos copiar su DNI y luego regresar. Y ya conocimos cuál es. Entonces podemos decir, bueno, puedo ver que su ID es el número 2 y le damos buscar. O, en su defecto, pudimos hacer la búsqueda por el DNI, que nos llevaría al mismo resultado. Entonces, cuando no nos sepamos el ID o el DNI del paciente, vamos a utilizar consultar pacientes para hacer búsquedas por nombre o apellido, y de esta forma, pues, conocer el dato que necesitamos aquí para poder obtener esta información del paciente. Ahora vamos a programar la sección de datos del médico.
ingresaremos el ID, luego hacemos clic en buscar y acá nos va a mostrar el nombre del médico. Este cuadro de texto que está aquí no le cambiamos el nombre, entonces asignale el nombre de TXT nombre médico. TXT nombre médico. Ok, entonces vamos a programar, hacemos doble clic en este botón que es el botón buscar. Vamos a analizar el código, lo mismo. Aquí tenemos la pregunta, la condición, que pregunta si digitó algún dato, al menos un dato, en el cuadro de texto TXT buscar 2. Si esto es así, entonces viene a realizar la consulta. Aquí le estamos diciendo SQL es igual. Esta es una cadena que contiene la consulta de selección. Dije seleccione todos los campos de la tabla del médico, siempre y cuando el ID del médico sea igual a lo que digitamos en este cuadro de texto que se llama TXT buscar 2. Como solo necesitamos sacar la información, el nombre y el apellido, entonces acá podemos decir directamente que solo seleccione esos dos campos, el nombre del médico y el apellido del médico. Así, que solo obtenga esos datos y de esta forma pues vamos a hacer que sea más rápido el resultado. ¿Qué más? Aquí en esta pregunta acá ejecuta la consulta pasándole este parámetro SQL que contiene la consulta de selección y el resultado lo almacena en tabla. Aquí pregunta si tabla es distinto de null, es decir, si contiene datos, entonces le dice que lea ese registro y mostramos el resultado en el cuadro de texto TXT nombre del médico. Aquí le vamos a pasar dos valores, el valor del primer campo de la consulta que sería 0 porque el nombre del médico está en 0, es el primero, punto to string, y luego le vamos a pasar el apellido. Entonces acá vamos a decirle más y creamos un espacio y luego de nuevo más y aquí tabla y le decimos que se corresponde al 1, que sería la segunda columna, y que nos muestre su valor cadena de esta forma. 0 porque solo tenemos dos campos seleccionados, el 0 y el 1. La primera columna de esta consulta sería el nombre del médico y la segunda el apellido, de esta forma. Por acá vamos a decirle que después de mostrar que cierre el objeto de tabla y ya está. Podríamos hacer varias preguntas, por ejemplo podríamos decirle que en caso de, aquí sería de lo contrario, que nos muestre un mensaje que diga el mensaje debe digitar un valor correspondiente al ID del médico. Hacemos la prueba de escritorio. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que busque el ID 1. Ahí está. Podemos probar diferentes ID y como podemos ver ahí nos devuelve el nombre del médico. Ahora vamos a programar el botón registrar. Básicamente esto ya cuando ya terminamos de llenar, ya hemos escrito el diagnóstico, el tratamiento y los comentarios. Entonces se hace clic en el botón registrar. Aquí vamos a preguntar si como condición de que debe estar ingresado los datos del paciente. Entonces si hay información en el cuadro de texto donde va el nombre del paciente, aquí iría el bloque de código que lleva todos los datos para llevar la información hasta la tabla de tratamientos. Pero si no, en caso de que esté vacío, nos mostraría este mensaje que dice debe de ingresar datos del paciente. Entonces aquí va a ir un código que vamos a ver a continuación y es el siguiente. Esta condición dice que si el nombre del médico.text también, si hay contenido en el cuadro de texto donde va el nombre del médico, entonces pasaría a ejecutar este código. Toda esta es la sentencia SQL que inserta el registro en la tabla de tratamientos. Aquí le mandamos a insertar en primera instancia el valor nulo al campo ID, que este es autonumérico, autoincremental, y luego le pasamos la fecha, porque el segundo campo tiene que ver con la fecha. Aquí está la lista de campos de esta tabla, ID tratamiento, está la fecha del tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, el comentario y los campos foráneos, ID med y ID pack. Y en ese orden es que tenemos que insertarlos. Entonces aquí pasa la fecha donde le estamos pasando que registre la fecha actual del sistema y la hora también, en este formato año, mes, día y luego horas y minutos. Entonces esta clase
llama a la función now ahora y que convierta en cadena en la fecha actual, pero que la muestre en este formato para insertarla directamente en la tabla de tratamientos. Luego le pasamos el diagnóstico, después el tratamiento, después comentarios. Estos valores están en los cuadros de texto, no son rich text box. El control, que es muy igual al cuadro de texto. Luego le pasamos el ID del paciente y por último le pasamos el ID del médico. Esto se ejecuta a través de el procedimiento sentencias que está en la clase cDatos. Aquí le pasamos el parámetro y en caso de que todo suceda nos mostraría el mensaje de datos guardados con éxito. Básicamente este es el código para registrar la información de la consulta médica. Vamos a ejecutar nuevamente el código para comprobar si todo está bien. De acuerdo al último código que ingresamos, donde vamos a registrar ya los datos en la tabla de tratamientos. Acá ingresamos el ID del médico, ingresar el número 4. Pues no existe este ID, vamos a probar con el 3. Este sí. Vamos a escribir un diagnóstico, vamos a decir fiebre alta, vamos a escribirle 41 grados. Tratamiento, vamos a colocarle pastillas de acetaminofén cada 8 horas durante 3 días. Había que escribirle más, obviamente no somos médicos aquí. Comentarios, si hay alguno, se les escribe. Escribimos el ID del médico, en este caso sería el médico que está registrando, y luego le damos clic en registrar. Podemos colocar otro ID porque justamente el ID del paciente coincide. Vamos a probar con el ID 2 y hacemos clic en registrar. Miren, aquí está el mensaje que la información fue guardada con éxito. Esto lo podemos ver, vamos a detenerlo acá, y podemos ver este registro acá en la tabla de tratamientos. Aquí vamos a darle, aquí que nos muestra el contenido, y miren acá, este que acabamos de ingresar, aquí está, miren el diagnóstico, el tratamiento, los comentarios, el ID, que es la llave foránea, el campo que relaciona la tabla de pacientes con tratamientos, y el ID del médico y del paciente. Ambos son claves foráneas. Y de esta forma, pues, estamos avanzando en este programa, no lo terminamos, todavía tenemos que, de aquí, generar un reporte que lo vamos a estar desarrollando en el transcurso